Grabar. Bueno, entonces seguimos en donde estábamos con la diapositiva de cómo ir llegando a la emoción esta primaria. Acá está, ¿no? Dijimos entonces, en busca, en busca de la historia de Ay, la historia. Encontrar el momento preciso en el que se produjo esta huella neuronal o programación del evento. La primera pregunta es ¿desde cuándo? Cuando alguien viene con un síntoma, bueno, eso yo ya lo hacía antes de estudiar biodecodificación, porque justamente Bach, yo siempre digo, es el primer decodificador, fue Bach. Entonces, si él lo que decía, que cuando había una emoción negativa aparecía un síntoma, y me vienen con un síntoma, yo le preguntaba desde cuándo, para que la persona encuentre y se empiece a preguntar sobre qué evento o desde qué momento o desde qué vivencia empezó a encontrar síntomas. Entonces, la primera pregunta es ¿desde cuándo? Y observar la reacción. ¿Cuál es tu pensamiento repetitivo y estresante? A ver, voy a poner en mute así. Ahí está. Ahí está, así no interfiere. ¿Cuál es tu pensamiento repetitivo y estresante? ¿No? Porque bueno, ay, que no voy a poder con esto, que el otro, porque también cuando estamos en conflicto activo hay una obsesión con el conflicto y por eso estamos en simpaticotonía. Si yo puedo pensar algo, lo puedo ver, después lo puedo charlar, lo puedo resolver, después me relajo, ese evento no me desencadenó un estrés, pero cuando estamos en estrés tenemos un pensamiento estresante repetitivo y estamos obsesionados con el conflicto. Entonces, también preguntar cuál es tu pensamiento repetitivo, estresante, nos va a dar la pista de cuál es el evento que desencadenó el conflicto. ¿Qué sentimiento te produce ese pensamiento? ¿No? Para ir llevándola del pensamiento al sentir. Entonces, ¿qué sentimiento te produce ese pensamiento? Y me da, qué sé yo, bronca, y me da rabia. ¿Cuál es la emoción que te produce ese sentimiento? Y miedo, porque me da rabia porque tengo miedo que me haga tal cosa o de perder esto. Entonces ahí vamos profundamente a la emoción. ¿Cuál es la sensación física y en qué parte del cuerpo se aloja esa emoción? Entonces, que el paciente cierre los ojos, se sienta y escuche su cuerpo, porque el cuerpo le va a dar la información. El tema es que se conecte con el cuerpo y ahí estamos bajándola del nivel mental y de la emoción secundaria a hacer contacto con el cuerpo y a conectar con esta emoción primaria que está en el cuerpo. ¿Cuál es tu emoción oculta? ¿Qué acción reprime? Que la persona pueda decirlo, aunque sea en terapia, aunque no lo pueda decir en su casa, con su familia, en el ámbito de trabajo, pero que puedan encontrar esa emoción que está reprimiendo y esa acción que está reprimiendo. ¿Qué te gustaría hacer o decir y reprimir? O sea, insistir con esto hasta que lo diga, pero con un nivel de suavidad para que la persona pueda ir haciendo ese pasaje de la emoción secundaria a la emoción primaria, porque si lo hacemos como si fuera una charla nada más y estamos en el nivel mental y no propiciamos el contacto de la persona con sus sentimientos, con sus emociones, con lo que tiene reprimido porque lo juzga, porque le resultó muy doloroso, porque no lo pudo procesar, porque tiene vergüenza de decir qué es lo que reprime hacer, no vamos a poder llegar a esa sanación que estamos buscando. Entonces, preguntarle, ¿cuál es tu emoción oculta? ¿Qué acción reprimes? ¿Qué es lo que te gustaría hacer o decir y que estás reprimiendo? Hasta que lo digas. El camino del inconsciente, de acá lo que tenemos que buscar no es lo que ocurre en sí, sino cómo lo vivimos, ¿no? Si alguien viene y nos da una noticia y yo no tengo algo que en lo que impacte o que resuene con eso, el mismo evento en una persona que no tiene un programa en donde eso pueda resonar, no va a tener el mismo impacto que en otro que ya está predispuesto y le falta la gotita esa que rebalse el vaso, ¿no es cierto? Entonces, se vive una experiencia traumática o de fuerte impacto emocional, el sistema límbico procesa este impacto y da órdenes al cuerpo, sin pensar, la rapidez es vital y la adrenalina posibilita esta acción.
El área somatosensorial recibe estas sensaciones y las racionaliza gracias al área prefrontal, transformándola en otros movimientos. Esto no se asusten, yo les resumí cómo es la secuencia de cómo impacta las emociones en el sistema límbico, pero en la bibliografía, en el libro que les pase, lo van a tener detallado para que lo miren, lo lean y lo amplíen las veces que necesiten. El área prefrontal racionaliza las sensaciones físicas y se hace conscientes de emociones sociales y de sentimientos, y las emociones, que serían las secundarias, las que va a filtrar y las va a dejar más, digamos, a un nivel consciente, y las emociones reprimidas, emoción oculta, las viscerales, pueden manifestarse en síntomas físicos o en enfermedades. Por eso es que todo lo que no podemos procesar, lo que no consideramos que es socialmente correcto expresarlo, y lo reprimimos y lo mandamos al inconsciente, es lo que va a estar ahí produciendo, activando unos programas que tenemos que desactivar para producir la sanación. Algunas características del inconsciente: la incapacidad de diferenciar un acto simbólico de uno real, por eso la psicomagia utiliza los actos simbólicos para engañar al inconsciente y de esa manera producir la curación. Ejemplo, ver una película o imaginar que le pasa algo a alguien. ¿eh? La psicomagia entonces actúa a un nivel simbólico. La segunda: el inconsciente es inocente, no puede juzgar si algo está mal o bien. Esta capacidad pertenece al ámbito de la conciencia y del lóbulo prefrontal. Otra: para el inconsciente el otro no existe, todo es uno. La empatía es la clave de esta característica, neuronas espejo, por eso es que muchas veces lo que le pasa al otro resuena en nosotros, y lo que nos preocupamos por el otro termina afectándonos a nosotros, y acá vamos a tener una flor en el sistema de Bach, que es Res Chestnut, que es justamente la flor para poder discriminarme de lo que le pasa al otro, para la sana distancia, y es una de las flores que forma parte de la fórmula del terapeuta, para que el terapeuta no quede cargando o pegado con la vivencia de lo que le pasa al paciente, le pasa también a él. En principio la empatía es algo positivo, pero para escuchar al otro y para acompañarlo, pero termina la sesión y yo tengo que poder soltar esto que le pasó y volver a estar bien. Y la última es que es atemporal, interpreta la información siempre en término presente. Entonces, yo puedo tener un trauma que no procesé de hace 20 años, pero si no lo procesé, está en mí como si fuera ayer. ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene noción del tiempo el inconsciente. Entonces, un trauma nos puede habitar toda la vida si no lo resolvemos. Y hasta puede pasar a otra generación si no podemos resolverlo nosotros, ¿no? Como los traumas de la guerra, y el miedo a la muerte, y todas las emociones que no han sido resueltas en las generaciones anteriores, pasa esto genéticamente. Los tipos de conflictos y campos de actuación. Bueno, a nivel del transgeneracional hay secretos, incestos, adulterios, robos, es decir, todo lo que se ha ocultado, tapado, que no se ha hablado, porque de eso no se habla, porque era una vergüenza. En realidad, todo lo que está excluido y no sacado a la luz va a seguir influyendo en todas las generaciones siguientes hasta que se aclare eso. Fíjense, ¿no? Lo que es a veces un secreto, o cómo puede afectarnos en la salud, secretos justamente que ni lo sabemos porque fueron secretos de nuestros ancestros, pero que aparecen, por ejemplo, en una constelación. Proyecto sentido, ¿qué son los 9 meses antes de concebir hasta los 3 años? O sea, lo que afecta, lo que vive la madre cuando va a concebir a la persona, influye, y es parte de lo que se le llama el proyecto sentido. En la edad cronológica, biográfica, lo que recuerda que se vivió. Entonces hay conflictos que son coyunturales, el impacto emocional es una única experiencia.
Hay conflictos que son estructurales, cuando el conflicto tiene programas previos. Hay conflictos desencadenantes, o sea, puedo tener un conflicto estructural que fue gestado o que fue estructurado en la familia, y después un conflicto que es desencadenante es el que desencadena la enfermedad. Conflicto programante, el impacto se graba y se manifiesta al repetirse. Conflicto programante estructurante son memorias del útero y mandatos. Conflictos de diagnóstico, el juicio del médico sobre el estado del paciente, cuando va alguien a hacerse digamos, al médico y el médico le da un pronóstico, uy, esto es, no, si vos tú venís de familia con esta enfermedad, tenés altas probabilidades de tenerla. Es un conflicto de diagnóstico y la profecía autocumplida, porque el paciente empieza a desencadenar toda una serie de conflictos, nada más que por el diagnóstico que le dio el médico. Conflictos bloqueantes por fidelidad familiar, por identificación, por beneficios secundarios o victimismo, placer prohibido, perfeccionismo. Conflictos autoprogramantes, los que crea el individuo y se repite. Esto lo vamos a ver más que nada en Cerebro Nuevo, pero también, ¿no? Uno puede programarse más conflictos y de esa manera conservarlos y magnificarlos en el tiempo. La segunda ley de Hammer nos habla de que cada programa de supervivencia tiene dos fases. Entonces, vamos a tener, esto es lo que hoy les contaba de la vagotonía y la simpaticotonía y la vagotonía, la normotonía. Digamos, esta es una línea en donde aquí está la oscilación normal. Durante el día estamos en simpaticotonía, a la noche estamos en vagotonía, descansamos, nos recuperamos, estamos en simpaticotonía de nuevo, trabajando, haciendo cosas mientras estamos despiertos, entramos en vagotonía, volvemos a descansar, a repararnos. Cuando ocurre un conflicto, que es Hammer lo llamó DHS en honor a su hijo, Dirk Hammer, no me acuerdo la abreviación de que era la S, eh, pero es el shock, el evento. Ahí entonces se pierde este patrón de normotonía y se pasa a una simpaticotonía constante. Fíjense que aunque la persona duerma, pero ya no va a tener, ni va a tener este patrón regular, ni tampoco va a estar a esta altura, o sea, todo va a estar mucho más arriba en un nivel de estrés constante, porque ya no se producen las mismas hormonas. Se empieza a liberar cortisol, que el cortisol es una hormona del estrés. Ya no se tiene la misma calidad del sueño, ya no se duerme la suficiente cantidad de horas, ni alcanza lo que se duerme para reparar, y este es el comienzo, digamos, de la enfermedad. Cuanto más dure esta fase, más riesgo hay de que ese conflicto vaya a producir enfermedad. Por eso es que tenemos que tratar de que la persona pueda resolver el conflicto lo más rápido posible. Cuando resuelve el conflicto, pasa esto sería la CL, la conflictolisis, pasa a una fase de vagotonía que tiene una duración y una intensidad digamos, equiparable a lo que fue la intensidad y la duración del conflicto. Entonces, más corta sea la distancia o el tiempo entre que tuvo el shock, el conflicto y la resolución de ese conflicto, más corto va a ser esto y menos daño va a haber, y también más corto y menos amplia va a ser la curva por debajo de la vagotonía. Alguien que se ha esforzado muchísimo, muchísimo, muchísimo por resolver y ha estado estresado mucho tiempo, después puede quedar de cama para repararse. Pero todo eso tiene un sentido, y es que se pueda reparar de todo lo que gastó acá. Entonces, esta es la evolución de la enfermedad, en donde esta fase
está en relación directa el tiempo de esta fase está en relación directa al tiempo de esta, y la intensidad, que es hacia acá abajo, también está en relación a la intensidad, hasta que después pueda volver a la normotonía y esté saludable. Entonces, la segunda ley de Hammer dice que cada programa de supervivencia tiene dos fases. Y lo que va a cambiar es cómo reacciona el cerebro antiguo y cómo reacciona el cerebro nuevo frente a estas fases. Entonces, el cerebro antiguo está formado por el tronco cerebral y por el cerebelo. Y el cerebro nuevo, que se formó mucho después en la evolución, este es el cerebro que compartimos con los animales. Entonces, nosotros evolucionamos y tenemos otro cerebro que no tienen los animales, pero el que tienen los animales lo seguimos teniendo. Tenemos un cerebro antiguo y un cerebro nuevo. Y en este cerebro es donde impactan todas las emociones de miedo al depredador, de miedo a la muerte, que estaban activas digamos, que se activaban con circunstancias que ocurrían en la época en que éramos más animales y todavía no estaba formado el cerebro antiguo, pero que tenían una función, que la vamos a ver después, que es la quinta ley de Hammer o quinta esencia de la enfermedad. O sea, que frente a un conflicto se empiecen a producir multiplicación celular como acá, tenía que ver con que teníamos que salir corriendo para que no nos coma un animal. El tema es que hoy en día ya vivimos de otra manera, en otra sociedad, pero el programa este quedó activado, porque tenemos este cerebro. Y entonces, cuando haya situaciones que nosotros interpretemos que son amenazantes a la vida, como por ejemplo un mal pronóstico, o un diagnóstico de un médico, me puede activar el miedo a la muerte y me puede provocar un tumor de pulmón, por ejemplo. Cuando en realidad, en el video que les mandé, la multiplicación de las células de pulmón era que justamente por el miedo a la muerte se reproducían tan rápido las células del pulmón para poder correr y tener oxígeno, y para poder tener oxígeno en todo el cuerpo y poder correr más rápido y poder escapar al depredador. Entonces, esa es la quinta esencia de la reproducción y de la multiplicación celular. Tiene un sentido, o tuvo un sentido, y tiene un sentido, pero ya cambió la situación que vivimos. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a desactivar estos programas biológicos que se activan frente a determinadas situaciones que nosotros consideramos amenazantes. Entonces, el cerebro antiguo está formado por el tronco cerebral y por el cerebelo, que está acá en amarillo. Frente a un conflicto o en la fase de conflicto activo, ven simpaticotonía o fase de conflicto activo, que va desde que aparece el conflicto, que tiene que cumplir toda la primera ley de Hammer, ¿no? Ser dramático, intenso, vivido en soledad, que no tenga solución. Desde que aparece este conflicto hasta que se soluciona el conflicto, por la situación que sea, porque me fui a hacer un análisis con otro médico y otro médico me trató de otra manera, porque hice una terapia y lo vi de otra manera y me ayudó con la biodecodificación, por la causa que sea, pero ¿puedo resolver este conflicto? Esto, que es lo que ocurre en la fase de simpaticotonía o conflicto activo, cesa. Entonces, voy más rápido hacia la reparación. Entonces, ¿qué pasa con programas que impactan en el cerebro antiguo? Entre la fase de simpaticotonía o de conflicto activo, que va desde que aparece el shock hasta que se resuelve el conflicto, hay multiplicación celular, tumor y multiplicación de micobacterias. Entonces se empiezan a producir multiplicación de las células de los tejidos que están gobernados por el tronco cerebral o por el cerebelo. Después, el que sea un órgano, un tejido, el que se multiplique va a depender de cuál conflicto pasó, ¿no? En el caso de Hammer, los testículos y los ovarios están acá, en el cerebro antiguo. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la supervivencia, con la supervivencia propia
o de la descendencia, de la familia. Entonces, esto es algo que se activa frente a un conflicto que reúne todas las características de la primera ley de Hammer, y cuando se soluciona, se produce la reducción del tumor mediante los hongos y las bacterias, y después de un tiempo, proporcional a lo que duró esto y a la intensidad de esto, la persona vuelve a poder recuperar la salud. En cuanto al cerebro nuevo, es al revés. El cerebro nuevo, que está formado por la corteza cerebral y por la sustancia blanca, y que apareció mucho después en la evolución, cuando hay un conflicto activo, o sea, la fase de simpaticotonía de conflicto activo, que va desde que se desencadena el conflicto hasta que se soluciona, va a ser al revés lo como va a actuar. En vez de multiplicarse las células, va a haber atrofia celular, ¿eh? Va a haber necrosis del tejido, ulceraciones o alteración de la funcionalidad. O sea, se atrofia el tejido, se mueren las células, se produce ulceración, o las células, si quedan intactas, pierden la función. Y recién la recuperan cuando el conflicto se resuelve. ¿Tá? Entonces, cuando se resuelve el conflicto, tenemos que pasar a la fase de reparación. Entonces ahí va a haber, al revés que acá se reducía el tumor, acá lo que va a haber es multiplicación celular. ¿Para qué? Para restituir el tejido que se atrofió o que se necrotizó aquí. Restauración del tejido, en parte más que antes, renovación de la funcionalidad, si ha habido alteración de la funcionalidad, y multiplicación de bacterias o de virus, las que existan, ¿no? Bueno, entonces, la tercera ley de Hammer dice que cada hoja tiene correlación con tejidos y programas, ¿eh? Entonces, habíamos dicho que en la 2 que había una evolución de la enfermedad y que era distinta para el cerebro antiguo que para el cerebro nuevo. A su vez, cada hoja tiene correlación con los tejidos. El tronco cerebral está en conexión con el endodermo, y acá impactarán conflictos que tengan que ver con la supervivencia propia y de la especie, ¿no? Y ya después vamos a ver qué órganos están involucrados o qué tejidos van a estar involucrados acá. El mesodermo, que es lo que está, el mesodermo es el cerebro y la sustancia blanca. El mesodermo está dividido en dos. Hay un mesodermo antiguo, que forma parte del cerebro antiguo, y hay un mesodermo nuevo que forma parte del cerebro nuevo. El mesodermo antiguo tiene que ver con temas de protección del nido, mientras que el mesodermo nuevo, ya que se formó mucho más adelante en el tiempo, tiene que ver ya con temas de autoestima, autovaloración. Y por último, el cerebro más nuevo de todos, que es el ectodermo, que es el último cerebro que se formó, tiene que ver con la vida social y con temas de territorio, ¿no? Que ya vamos a ir viendo qué son temas de territorio cuando veamos cerebro nuevo. Por ahora lo importante es que sepan que cada parte del cerebro tiene una correlación con las capas, con las hojas, y que a su vez cada hoja tiene varios órganos que están, por ejemplo, el endodermo está formado por todo lo que es para la supervivencia: tejido digestivo, comer, digerir, eliminar, los pulmones, las gónadas, por la reproducción. Bueno, todo eso tiene que ver con el endodermo. Mientras que acá la protección del nido es, por ejemplo, las mamas. Es decir, tengo que alimentar a mi nido, entonces las mamas entra dentro de lo que es mesodermo, pero mesodermo antiguo, y que compartimos con todos los mamíferos. Mientras que los temas de autoestima o de vida social no compartimos con los animales. La cuarta ley de Hammer habla de la función de los microbios en el cuerpo, la correlación entre cerebro, hoja embrionaria y microbios. Lo que decía Hammer es que los microbios y los virus y las bacterias tienen una función en el cuerpo, y la función es la de degradar los tumores después que se
que se soluciona el conflicto. Entonces, un conflicto de miedo a la muerte que hace que se reproduzca las células del pulmón, cuando se soluciona el conflicto, esas células demás que están son digeridas por esta micobacteria y la persona se recupera y no quedan rastros de haberse enfermado. Pero cuando esas microbacterias u hongos no están porque nos hemos vacunado, porque hay antibióticos que a lo mejor han eliminado lo que es la parte normal, entonces ahí puede quedar encapsulado los tumores. Si se resuelve el conflicto, queda encapsulado el tumor y no, no crece más. Entonces no es que llega a degradarse porque ya no están las bacterias para hacer esa degradación, pero si se solucionó el conflicto queda encapsulado y no crece más, y no hay enfermedad. La correlación con el mesodermo son bacterias, la correlación con el ectodermo, que es el cerebro más nuevo, bacterias y también virus. Y la quinta ley, o el sentido biológico de los programas de supervivencia, o quinta esencia, dice que la quinta ley biológica de la naturaleza, o quinta esencia, establece que cada llamada enfermedad, entre comillas, debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza, con pleno sentido biológico. SBS, ¿no? Son los programas de supervivencia, o sea, hay un sentido biológico por algo, es así, no es que la naturaleza está descontrolada, no, se activó frente a un conflicto. Entonces, tiene sentido, creado y desarrollado durante la evolución de la vida, filogénesis, para ayudar a la supervivencia del individuo, de su grupo o de la especie, ante un shock biológico inesperado, una urgencia o emergencia biológica donde alguna necesidad biológica quede súbitamente insatisfecha. Estos programas extraordinarios vienen incorporados en la compleja información genética de los seres vivos. O sea, a lo que voy es que todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene un sentido. Entonces, si lo podemos entender desde este lugar, lo que podemos hacer es hacerle entender al paciente, al consultante, que no es que el cuerpo es un enemigo de él, sino que hay un sentido para esto, y lo que tiene que ver y encontrar es cuál es el conflicto que activó ese programa biológico. ¿Para qué? Para cuando lo pueda disolver al conflicto, ese programa se desactive y pueda ser más rápida la conflictolisis y pasar a la fase de vagotonía y la fase de reparación. Pero para eso tenemos que saber la correlación que hay entre los síntomas, los órganos, los conflictos, para ir ayudando a nuestro consultante a que encuentre cuál es esa emoción oculta, que encuentre cuál es ese shock que desencadenó esa enfermedad, y de esa manera, en compañía de los decodificadores como acompañantes de proceso, puedan llegar a desactivar ese programa que no sabe, el que no hace decodificación no sabe, digamos, que tiene un sentido. Entonces, resumiendo, las 5 leyes biológicas nos van a contestar la primera ley biológica, de dónde proviene la enfermedad. ¿Se acuerdan que era la primera ley de Hammer, que dice que cada enfermedad aparece de un shock vivido en soledad, que es eh, que lo agarró uno de imprevisto, que es muy intenso y dramático y que no tiene solución. ¿Cómo transcurre la enfermedad? Es las dos fases, ¿no es cierto? O sea, venimos de la normotonía, cuando ocurre el conflicto aumenta la simpaticotonía, entramos en fase de conflicto activo y simpaticotonía constante, y de ahí, cuando se produce la conflictolisis o la resolución del conflicto, entonces ahí podemos entrar en la fase de vagotonía y de reparación para empezar la sanación. La tercera ley dice cómo se comporta la enfermedad, y la correlación que hay entre las capas, el cerebro y los órganos, que eso ya lo vamos a ver al final de hoy, qué órganos pertenecen a cada capa.
¿Qué papel juegan los microbios? Es la cuarta ley. Y la quinta ley, ¿cuál es el sentido biológico de la enfermedad, si quieren, ¿no? En realidad es de la activación de ese programa. Ahora vamos a ver cuáles son estas capas embrionarias. Bien, el endodermo, el mesodermo nuevo y el ectodermo. Entonces, y aquí con esto vamos a terminar la clase de hoy, porque ya la clase que viene vamos a hablar de cerebro antiguo. Entonces, las capas son las capas embrionarias, el endodermo, es la hoja germinal que se formó primero en la evolución, abarca los órganos relacionados con la supervivencia. Los conflictos son con situaciones que amenazan la supervivencia. Y los tejidos involucrados son, ven todo lo que es digestivo, la mucosa de la boca, paladar, lengua, amígdala, glándulas salivares y parótida, nasofaringe, todo lo que es respiratorio también, glándula tiroides, glándulas lagrimales, el oído medio, el tercio inferior del esófago, los alvéolos pulmonares, o sea, todo lo que es pulmonar también, respiratorio, el oído, el páncreas, estómago, duodeno, intestino delgado y colon, colon sigmoide, recto, el tercio proximal, próstata, vejiga, el trígono, tubos colectores del riñón, útero y trompas uterinas. Ven que todo lo que tiene que ver con la supervivencia es lo más antiguo y lo que está relacionado con el cerebro más antiguo, que es el tronco cerebral. O sea, la capa se llama endodermo, en donde están todos estos órganos y están comandados por el tronco cerebral, que es la parte del cerebro más antigua que controla el endodermo y los tejidos relacionados con él. Controlados por el tronco cerebral, la parte más antigua del cerebro. Ahora vamos a el mesodermo antiguo, que es lo que se formó después del endodermo, y las funciones que tienen, los conflictos que impactan en el mesodermo y en el cerebelo, son conflictos de protección de nido. Es la capa que se desarrolla cuando la vida invade la Tierra, firme, se relaciona con órganos y tejidos vinculados a la protección. Los conflictos biológicos son de situaciones de ataque. Salí de ahí. Son conflictos biológicos, situaciones de ataque a la propia integridad. Los órganos y tejidos son controlados por el cerebelo. ¿Y cuáles son los tejidos? La dermis profunda, las meninges, envoltura del sistema nervioso central, la pleura, o sea, las meninges recubren el cerebro, la dermis recubre todo, la pleura recubre los pulmones, el peritoneo recubre la cavidad abdominal, el pericardio recubre el corazón. Fíjense cómo todos son tejidos de protección. Las glándulas mamarias no nos protegen a nosotros, sino nos protegen a nuestra descendencia. O sea, por eso cuando hay problemas en glándulas mamarias tiene que ver con nuestro nido, preocupación en el nido. Escroto y trompa de Eustaquio. Entonces ahí tenemos el mesodermo. Ahora se los menciono nada más porque esto lo vamos a desarrollar en las 3 clases que tengamos de cerebro nuevo y de cerebro antiguo, y de endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo nuevo tiene que ver con la adaptación, es la capa que se desarrolla cuando es necesario adaptarse al medio, se relaciona con órganos y tejidos vinculados al movimiento. Los conflictos que afectan al mesodermo nuevo son autodevaluación, pérdida de la autoestima, controlado por la sustancia blanca, que es la parte interior de la corteza. ¿Qué tejidos están incluidos acá? Los huesos, incluida la dentina, tendones y ligamentos, tejido conjuntivo, todo lo que ya es sostén, ¿no? Tejido conjuntivo, cartílago, tejido graso, sistema linfático, vasos y ganglios linfáticos, vasos sanguíneos, excepto los coronarios, musculatura estriada, miocardio, parénquima renal, corteza adrenal, vaso, ovarios y testículos. Y ya cuando empezamos a tener órganos pares, como las glándulas mamarias, como los ovarios, como los testículos, ya empieza a importar la lateralidad. Y el ectodermo, que es la última capa evolutiva,
tiene que ver ya con la organización de la vida humana como manada, de la vida social, las relaciones. Se desarrolla una nueva piel para cubrir la dermis y los órganos. Los conflictos territoriales que afectan al ectodermo son conflictos de miedo o ira en el territorio, de pérdida de territorio, incapacidad de marcaje, conflictos de separación, y los tejidos involucrados son los tejidos que tienen que ver con la audición, la epidermis, la boca, mucosa superficial, mucosa bronquial y laríngea, recubrimiento de la curvatura menor del estómago, de los conductos biliares pancreáticos y de la vesícula biliar, recubrimiento de la pelvis renal, vejiga, uréter y uretra, recubrimiento de la parte distal del recto, de los conductos galactóforos mamarios, de la glándula tiroides, de los conductos faríngeos, de los vasos del corazón, del esófago, periósteo, membrana nasal y de los senos, oído interno, ojo, esmalte dental, cuello uterino y vagina, células del sistema nervioso central. Bueno, todo esto, yo si quieren la diapositiva más allá de la clase, si les resulta más fácil tenerlo, verlo, imprimirlo, esto es un resumen del libro que les voy a pasar, pero si quieren tenerlo, se las paso a las diapositivas. Y con esto terminamos el tema de hoy, porque si bien parece poco, pero las leyes hay que entenderlas todas y es la base de lo que vamos a ver. Si quieren, si tienen dudas, ahora ya se está por terminar, son las 6:15, si quieren a las 6:30 nos volvemos a conectar, tienen 15 minutos, yo voy a descansar en los 15 minutos y ustedes piensen todas las preguntas, las dudas que tengan, lo que no entienden, y en 15 minutos a las 6:30 nos volvemos a conectar. Así, si hay algo que no quedó claro, si hay algo que no entendieron, si hay algo que necesiten aclarar, me dicen y lo vemos porque esta es la base de todo lo que va a venir después. Entonces, si lo entienden, perfecto. Y si no lo entienden, lo aclaro para que cuando tengamos la próxima clase esté sobre terreno firme. Bueno, nos vemos entonces a las 6:30 en 15 minutos.